Gracias, queridas tutores, tutoras, por encontrarnos aquí en esta tarde. Hoy es viernes de conversatorio. Hoy nos sumamos para multiplicar y de parte de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio del módulo 4, Bienestar y Propósito, del Diplomado de Tutoría Integral y Acompañamiento. El día de hoy nos acompañan nuestras autoridades, el director de la DEGUAE, el doctor Germán Álvarez Díaz de León. Buenas tardes, doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. La doctora Wendy Abigail Bautista Montoya, coordinadora del Centro de Orientación Educativa. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este viernes. Gracias, doctores. Y contamos con la participación de tres ponentes que estarán conversando con nosotros en este evento. Me voy a permitir presentarles primero a la doctora María Teresa González Herrera. La doctora María Teresa González Herrera es licenciada y maestra en psicología por la UAP y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con el tema Instituciones de Educación Superior como promotoras del bienestar psicosocial en México y coordinó la aplicación de la Encuesta Nacional para Centros de Salud Mental Universitaria. Junto con la doctora Carolina Santillán Torres, coordina el grupo de trabajo Atención Psicológica para Estudiantes Universitarios y del Bachillerato en México, en Comexo y en la Escuela de Verano desde la primera edición. Ha impartido ponencias y conferencias magistrales relacionadas con la institucionalización de la salud mental en entornos educativos y ha publicado artículos científicos y de divulgación, así como 7 capítulos acerca de sus intereses temáticos: la salud mental en entornos académicos, la democratización de la salud mental, metodología de investigación para el análisis social y organizacional, el trabajo emocional, diagnóstico comunitario y organizacional y discriminación en México entre universitarios. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, doctora. Contamos también con la participación del maestro José Napoleón Huerta Hernández. Él es licenciado en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en psicología clínica y psicoterapia por la Universidad Iberoamericana. Es psicoterapeuta con más de 18 años de experiencia desde modelos cognitivo-conductuales y ha fungido como encargado del área clínica de la Facultad de Psicología de la UAPEP desde agosto del 2015 hasta julio del 2020. También ha coordinado el diseño y construcción de la maestría de psicoterapia cognitivo-conductual y en colaboración con el Instituto de Terapia Contextual de la Ciudad de México, Fundación Foro y Behavioral Tech organizó el primer entrenamiento intensivo en terapia dialéctico-conductual en México, que completó en 2017 a 2018. También ha fungido como mentor en el entrenamiento intensivo en Ciudad de México de este mismo modelo y es experto en terapias contextuales. Ha impartido múltiples cursos en este enfoque en instituciones públicas y privadas. En psicología clínica, por ejemplo, en la Universidad Anáhuac, en Campus Puebla, en la materia Estrategias de Intervención Clínica. En conjunto con otros psicólogos, ha publicado artículos de investigación, tales como la evaluación de la efectividad del programa DBT STEPS A, que es una adaptación en estudiantes universitarios mexicanos, publicada en la revista Psicología y Salud, Inteligencia e Ideas Irracionales en Estudiantes Universitarios, publicada en la revista Enseñanza e Investigación en Psicología, Programa de Valores en una Universidad Tecnológica, perdón, publicada en las memorias de la 10ª Jornada Nacional de Investigadores en Valores para la Transformación de la Realidad, y escribió el capítulo Conexión Creativa del libro Evolucionando tus ideas, técnicas contemporáneas de creatividad, compilada por la doctora Naichel Morales. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la presentación y un gusto estar aquí con ustedes. Saludos a todos. Muchas gracias. Y finalmente contamos con nuestro experto invitado de todo el cuarto módulo de Bienestar y Propósitos. Él es el maestro David Mauricio Setembrino, quien ha desarrollado la capacitación en diversas áreas de conocimiento. En su desarrollo profesional ha investigado acerca de la labor vocacional dentro del desarrollo personal y finalmente ha desarrollado un modelo de orientación basado en terapia de aceptación y compromiso.
una perspectiva que pues es novedosa, que nos permite introducir un humanismo dentro de este tipo de procesos. Esto lo llevó a través de procesos personalizados en empresas, grupos e instituciones educativas, terapéuticas o sociales. Ofrece capacitación a profesionales y a estudiantes avanzados en ámbitos como la salud, la educación y las ciencias sociales. Actualmente se desempeña como docente en Fundación Foro en el curso Orientación Vocacional y Profesional, junto a las licenciadas Laura Longa y Amorina Díaz. Es profesor titular del nivel secundario en el Instituto Parroquial de San Justo y comunicador social. Y por otro lado, dirige el área de gestión de talento de Cabafo para acompañar a las personas que integran la planta permanente para que logren desarrollarse en beneficio propio y afín a los objetivos de la identidad. Asimismo, ha fungido como periodista y coordinó el departamento de prensa y difusión de dicha entidad. Es autor del libro Orientación al Talento Personal, un primer protocolo de este modelo, y próximamente está próximo pues a lanzar un siguiente protocolo actualizado de este mismo. Es miembro activo de Ápora, la Asociación de Profesionales de Orientación de la República de Argentina. Es integrante de la comisión directiva de SACIA, la Sociedad Argentina de Salud Integral para la Adolescencia, y es orgullosamente miembro del chapter argentino de la ACBS, Association for Contextual Behavioral Science. Bienvenido, maestro, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la presentación, por el espacio. Siempre agradecido a ustedes. Y bueno, un placer estar con todas y con todos ustedes también. Muchísimas gracias. Pues para comenzar esta dinámica, más que una ponencia, pues es un viernes de conversación en un día lluvioso. Estamos terminando la semana, pero pues venimos con mucha emoción a compartirles un poco de la culminación de estos modelos, ¿no? De cómo se entrecruzan cuestiones como es el bienestar integral, los propósitos personales y las habilidades socioemocionales en estudiantes universitarios. Y quisiera empezar con la doctora Teresa González. Doctora, ¿podría contarnos un poco o darnos un poco de contexto histórico de cómo la tutoría surgió como respuesta para atender ciertas necesidades y cómo se ha transformado este panorama de bienestar integral o salud en México en las universidades? ¿Nos podría contar un poco? Claro que sí, con gusto. Muchas gracias y saludos a quienes se están integrando. Les brindaré rápidamente un poco de contexto de por qué o cómo trabajo estos temas. Soy psicóloga social y me interesé por el temas de salud mental en contextos educativos. Y vaya, la salud mental alineada a la tutoría data desde hace, digamos, sobre todo desde hace 20, 25 años. Pero la tutoría, digamos, se vuelve bueno, es un proyecto que solicita a NUYES, a las instituciones educativas de nivel superior, en el marco de una solicitud que le hace UNICEF también, por ahí del 1996, 98, a las instituciones para comentarles que hay mucha deserción escolar, sobre todo en los niveles de media superior y niveles básicos como secundaria, y también, digamos, los que llegan a nivel superior, digamos, aunque tenían ciertos, también trayectorias que se quedaban con muchas dificultades y también el nivel de deserción era alto, pues había que identificar cuáles eran los factores y atenderlos. Entonces, en el año 2000, en México, se vuelve una obligación de las instituciones educativas de nivel superior eh, abrir programas de tutoría, ¿no? Entonces, ahí encontramos toda una bibliografía muy interesante de lo que significó para las instituciones educativas integrar programas de tutoría e incluso identificar en toda su estructura organizacional y social e interaccional dónde iban a ponerla, ¿no? Entonces, el primer reto para ir poniendo cosas sobre la mesa y empezar la discusión, bueno, más que discusión, la conversación, el tema sería justo lo que les implicó para las instituciones educativas de nivel superior integrar un programa de tutoría, darle forma. De hecho, hay publicaciones muy interesantes de a 3 años, a 2003, cuando ya, digamos, tenían un tiempo de que se las habían solicitado, cómo había todavía muchas resistencias para poder integrar estos programas de tutoría, conceptualizarlo, objetivarlo y, digamos, a grandes rasgos,
proviene de solicitudes de organismos internacionales de orden, digamos, que de protección a la niñez, a las juventudes, e identificar cómo las trayectorias escolares estaban aconteciendo y de ver cuáles eran esos obstáculos y qué institucionalmente se podía hacer para poder, digamos, sobrellevarlos, prevenir la deserción, prevenir reprobación y todas estas cosas que ustedes conocen muy bien en el marco de la tutoría. Muchísimas gracias, doctora. Resulta entonces que tenemos una serie de retos para poder, pues, atender a las necesidades actuales. Y en ese sentido quisiera seguir con el maestro Josué Huerta. Maestro Josué, según sus investigaciones, el marco de trabajo que usted conoce, ¿cómo o qué habilidades sería importante el día de hoy, pues, empezar a difundir, a fortalecer entre la población universitaria? ¿Y qué modelos tienen evidencia en ello? ¿Nos podría comentar un poco, platicar? Muchas gracias, Luis. Híjole, pues de entrada te diría que todas son importantes. Prácticamente pues viene como de lo general a lo particular, ha sido un proceso de adaptación a los modelos. Realmente esto surge de la clínica, viene más de la práctica clínica, en especial un área para quienes están un poquito más empapados en lo que es psicología clínica, pues hay un área llamada la cognitivo-conductual, y en especial su característica es tener modelos que son más factibles de medir para corroborar su efectividad, ¿no? Entonces un poquito ha sido como el brazo fuerte de estos modelos. Y en otro lado, pues también en especial se han ido fortaleciendo en atender problemáticas en específico. Entonces, haciendo la historia muy, muy breve, pues dentro de esas modificaciones, justo había una población que tenía graves problemas para regular la respuesta emocional, por un lado por características biológicas y por otro lado también por el ambiente o el contexto que suele, más que favorecer una adecuada expresión de las emociones, lo suele castigar. Y pues no hay que eh, ser muy observador, o sea, no hay que ser como muy científico para identificar esto, ¿no? La mercadotecnia, las relaciones sociales, en general suele ser comúnmente castigada una expresión adecuada de las emociones. Desafortunadamente, eso lo que ocasiona es que cuando se realiza una adecuada ejecución de habilidades, en vez de reforzarse, en vez de verse favorecida, sufre extinción conductual, ¿no? Se castiga esa conducta y desafortunadamente se va decrementando. Y por otro lado, también otro efecto desafortunado es que entonces para poder expresarme lo que tengo que hacer es intensificar mi expresión, y ya cuando la expresión es más intensa, porque azoté una puerta, porque grité, porque pegué, entonces ahora sí se voltea a ver a la persona y aleatoriamente se está reforzando esa conducta, ¿no? Entonces la adecuada se castiga y la inadecuada se refuerza, ¿no? Am, de ahí, pues bueno, surge este tratamiento y lo que implica, pues es integrar justamente específicamente entrenamiento en habilidades de regulación emocional. Estas se dividen en cuatro grandes rubros: conciencia, y la conciencia pues es básica. Partiríamos de la premisa de que las personas más bien traemos malos hábitos de regulación emocional. No es que no sepamos hacerlo, es que lo hacemos mal. Entonces ya de por sí traemos malos hábitos. Entonces, si yo, análogamente, ¿no? Si yo estoy manejando mal mi auto y me corrigen, Josué, mete bien el clutch, si no, te lo vas a estar amolando. El primer paso que tengo que hacer ahora es ser consciente de que lo estoy metiendo mal para después poderlo meter bien. Esa es la bronca de corregir un hábito. Si fuera desde cero, pues desde el inicio ya lo hago bien. Aquí el inconveniente es que como ya lo vengo haciendo mal, bueno, ahora primer paso, ser consciente de que no lo estás haciendo de manera efectiva, y ahora sí, como sí se debe hacer. Entonces, por eso las primeras habilidades son las de conciencia. Un segundo grupo de habilidades son las de tolerancia al malestar, que implica ser capaz de postergar la gratificación del reforzador o del gratificante a cambio de no meterme en problemas, ¿no? Coloquialmente en México decimos, nos acaba saliendo más caro el caldo que las albóndigas si nos dejamos llevar de manera impulsiva. Entonces, tolerar la incomodidad a cambio de no meterme en broncas. Socialmente, entonces, no molesto a los demás, pero
voy a tener una adecuada integración al grupo o una adecuada comunicación, etcétera. El siguiente grupo de habilidades tiene que ver con la regulación emocional específicamente. En concreto sería saber identificar qué es lo que estoy sintiendo y cómo se llama, porque eso me está reportando lo que está pasando en el ambiente, qué está ocurriendo a mi alrededor y las emociones me informan sobre eso. Y por último, específicamente habilidades de efectividad interpersonal o habilidades sociales para comunicar básicamente o límites o cuidar las relaciones o un balance entre estas dos de poner límites en una relación que es muy valiosa y que quiero cuidar. Pero sí diría, no diría que habría alguna que descartaría. Y por último, pues una ventaja que ha demostrado este grupo es que no es iatrogénico. Es decir, en el peor de los casos, si no lo necesitas porque tienes grandes habilidades de regulación emocional, no te va a hacer daño tomar el grupo, ¿no? En el peor de los casos. Maestro, ¿nos puede volver a resumir cuáles son entonces esos 4 grupos de habilidades que podríamos nosotros fortalecer en lo socioemocional? Claro, conciencia plena, que justamente es como muy común eso que está de moda, que es el mindfulness. Entonces, esta atención plena, las de tolerancia al malestar, las de regulación emocional y finalmente efectividad interpersonal. Hay incluso adaptaciones, por ejemplo, para sustancias, etcétera, pero bueno, en general lo básico son estas 4, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. En un momento vuelvo con usted. Y bueno, todas estas habilidades están conectadas también con la necesidad de generar un horizonte de vida significativo. Voy con el maestro David Setembrino y preguntarle, maestro David, ¿qué papel juega desarrollar los propósitos personales para el bienestar de los estudiantes? Bueno, desde este modelo de orientación basado en la terapia de aceptación y compromiso, hacer contacto con lo valioso lo es todo. Y como bien decía Josué, a ver, hay un trabajo con la persona justamente en varios puntos fundamentales para poder construir, ¿sí?, esto que le llamamos propósito personal, porque no deja de ser una síntesis de la persona en el momento presente, esto de la conciencia, ¿no?, en el presente, en el momento presente, disminuyendo un poco el impacto de lo verbal sobre la conducta, ¿sí?, de lo que hablamos siempre de mandatos, cómo abordar el tema de mandatos. Bueno, desde Para ella rapidísimo es 1 hora. digamos que Para mí rapidísimo sería se media hora, apunta. 20 A ver, minutos. hay, Pero hay- sí, ¿de hay un cuánto crédito micrófono. tiene? A Sí, ver, hay hay un por ahí un micrófono que está micrófono abierto, abierto. ¿no? Pues, no creo que sean 5.000 pesos. A ver, a Ahí ver. está. Ya. Ah, perfecto, gracias, Fernando. Estaba diciendo que para la construcción de este propósito personal, que primero habría que definir, ¿no?, qué es propósito personal desde esta perspectiva, porque podemos connotarlo desde diferentes lugares, pero aquí tiene una definición muy específica. Yo lo defino como justamente el construir un propósito que clarifica lo que valora dar de sí la persona, ¿sí? Fíjense lo intrínseco de este propósito, ¿sí? No está afuera, no está todo afuera, este propósito tiene que ver con un encuentro con el afuera, pero fundamentalmente es lo que clarifica a la persona dar de sí, ¿sí?, en un quehacer significativo que pueda habilitar y potenciar esto que quiere dar de sí la persona, ¿sí? Creatividad, ayuda, ¿sí? Lo que fuere, liderazgo, ¿bien? Pero el poder construirlo va a necesitarse de enfocarse y pasar por diferentes cuestiones, que es disminuir el impacto de lo verbal sobre la conducta que estábamos diciendo, el tema de mandatos, moldear el acto de valorar, esto que a veces lo tenemos no de forma consciente, pero todo el tiempo estamos valorando, estamos recortando de la realidad cosas que nos impactan, que nos convocan, que nos movilizan, ¿sí? Pero hacerlo consciente y empezar a entender realmente qué es lo importante para mí en el afuera, también habla muchísimo de la persona, ¿sí? Y nos ayuda justamente a poder construir, a co-construir con la persona una dirección valiosa.
¿sí? Y además propiciar a la acción en dirección a lo valioso. O sea, son muchos puntos que se van teniendo en cuenta dentro de la especificidad de un taller de orientación, pero fundamentalmente elicitando todo esto, ¿no? Siempre con la base de los 6 procesos ACT, ¿no? Que es aceptación, difusión cognitiva, momento presente, yo como contexto, dirección guiada por valores personales y acciones comprometidas. Pero bueno, es fundamental partir de esta conceptualización de qué es lo que estamos orientando, qué es lo que estamos facilitando en el otro. No es solo la decisión de carrera, no es solo la decisión de carrera, es una síntesis personal que, digamos, tiene en cuenta lo valioso para la persona en el presente, ¿sí? Y que eso movilice hacia una carrera como herramienta, ¿sí? Y no al revés, ¿bien? O sea, que la persona esté bajo control apetitivo y no bajo control aversivo de no quiero dar con una carrera que no tenga salida laboral o que se gane poco, ¿sí? Entonces, no estoy alentando, reforzando el escape de eso que no quiero que pase en mi vida, sino todo lo contrario, ¿no? Intentar acercar a la persona a lo que sí realmente la convoca, ¿sí? Entonces es todo un trabajo, ¿sí? De ir, como decía antes, de ir moldeando ese acto de valorar, ¿no? Y validando permanentemente el contacto con eso que para la persona es importante, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el resumen de este enfoque contextual en orientación vocacional. Gracias, maestro. Y que toca varios puntos, ¿no? Por ejemplo, también desde el modelo de habilidades socioemocionales de DBT, pues que el fin último tiene que ver con construir esto, una vida valiosa, ¿no? Ese es el trasfondo de las habilidades. Voy antes con la doctora María Teresa. Doctora, preguntarle un poco acerca, pues, de este sentido tal vez de bienestar integral contemporáneo en las universidades. Sabemos que existen diversas maneras, ¿no? De repente se entiende como un bienestar más hedónico, donde hay que buscar el placer y no exponernos a cosas desagradables, o tal vez un bienestar más eudaimónico o que tiene una finalidad. ¿Nos podría clarificar un poco sobre pues estas perspectivas de bienestar integral que hay en las universidades o cómo podemos empezar a problematizar y entender o a mapear incluso el bienestar integral en nuestras escuelas? Claro que sí. Haciendo un puente justo en lo que comentan David y Josué, me gustaría justo comentarles que la tutoría, cuando inician estos programas de tutoría, implica un proceso también de reflexividad institucional, en términos de identificar que la institución misma tenía un rol bien importante en cómo se estaban sintiendo los jóvenes, los estudiantes. Y no siempre las instituciones están abiertas a ver qué es lo que encuentran, ¿no? Cuando empiezan estos procesos de identificación de cómo estaban asegurando el bienestar, ahorita hablamos de, ¿no? de qué modelos empezaron, pero cuando se empezaron a dar cuenta cuál era el papel, pues se encontraron con instituciones a veces que eran muy invalidantes en las dinámicas institucionales, por ejemplo, y que de hecho esa era la norma, ¿no? O sea, que esa era la forma de subsistir, que ahorita que hablábamos de desregulación emocional, justo que a veces eran los mismos responsables de un grupo los que demostraban esta desregulación emocional, ¿no? Con gritos, con golpes, enseñando a partir del temor, ¿no? Y que incluso se justificaban los estudiantes esas vejaciones. Yo hablaba con algunos momentos con estudiantes, he hablado en algunos momentos con estudiantes del área de salud y me comentan algunas vejaciones de sus docentes recientes, pues no estamos hablando de hace 20 años, sino recientes, y que incluso justifican el maltrato, ¿no? Porque el habitus, o sea, en términos con U, ¿no? Muy Bourdieu, eh, pareciera que dictara que esa es la forma de educar, ¿no? Entonces, quisiera poner esto también sobre la mesa en términos de decir, las instituciones al abrir programas de tutoría se enfrentan con quieranlo, ¿no? Con un proceso reflexivo.
¿no? Que no siempre esa caja de Pandora trae cosas, cuando se abre, ¿no? Obviamente trae cosas que no les gusta ver a las instituciones, aparte de cómo están haciendo su trabajo y de que lo que muestran las generaciones y sus trayectorias escolares son la punta del iceberg, ¿no? Es muy fácil sacársela y decir, es que son generaciones muy frágiles, ¿no? Pero en realidad es mucho más complejo de demostrar o darse cuenta que son estructuras institucionales, sociales, de lenguaje, de dinámicas que van más allá, ¿no? Y que, digamos, nos interpelan a lo que qué hacemos y cómo lo hacemos, tanto en el aula como en toda la institución. Ahora, cuando hablamos de modelos de bienestar, justo ahí está muy ligado, pues porque las labores de las instituciones se ampliaron, ya no era solamente darles educación, ¿no? La cuestión académica. Empezaron a darse cuenta, claro que siempre era la contraparte, ¿no? Lo psicológico y lo físico, ¿no? Pero entonces se abre un panorama mucho más complejo y podría decirles que, bueno, decirte, y seguro lo saben, cada institución tiene un modelo muy distinto de cómo inserta y cómo entiende el bienestar. Esa es, digamos, una de mis líneas de investigación, porque entender qué dimensiones reconocen, a cuáles le conceden mayor peso explicativo, cómo las ensamblaron, cómo las aseguran, es todo un mundo, es en sí mismo un diagnóstico, digamos, organizacional de ver cómo entienden el bienestar cuáles incluso son temporales, ¿no? Yo diría en ciertos momentos algunas de estas dimensiones, que seguro que no me va a dar la tarea de mencionarlas porque las conocen muy bien, si son físicos, ecológicos, así, tienen un peso explicativo distinto, pues por ejemplo, en los riesgos y las cosas que atentan en contra de esas diferentes dimensiones, todo depende también del contexto. Una fue la pandemia, por ejemplo, y otra cosa ahora están siendo otras, ¿no? Pero para ir redondeando la respuesta, yo diría hay que reconocer que es muy importante identificar qué idea de bienestar se tiene, o sea, en cada institución, que no es como decías hace un momento, Fernando, te evito los problemas, sino, digamos, encuentro un equilibrio donde tienes las habilidades para resolver las vicisitudes de la vida cotidiana, ¿no? De lo que te acontece. Y esas habilidades son las que justo, digamos, se van adquiriendo en la interacción, en la terapia, en diferentes formas y, digamos, servicios que ofrece la universidad, pero creo que una de las grandes virtudes de los últimos años es que haya procesos de empoderamiento sobre el bienestar. Es decir, que nadie viene, digamos, a darme un bienestar, sino que me toca a mí hacer ese proceso de escáner, de identificar como de autoestudio y de ver dónde puedo encontrar los espacios para desarrollarlos. Muchísimas gracias, doctora. Y eso me deja pensando acerca de la necesidad de incluir, ¿no? De incluir el propio bienestar, digamos, de los propios tutores, ¿no? De hasta dónde les toca. Creo que en este momento hay una discusión de qué les toca, con qué habilidades pueden entrar, ¿no? A hacer este tipo de acompañamiento. Y bueno, me gustaría preguntarle al maestro Josué si estas habilidades de las que habla, se necesita ser terapeuta y estudiar digamos, una maestría y especializarnos, o podemos nosotros adaptar estas habilidades, podemos los tutores ser modelos para facilitar este tipo de habilidades, o en su experiencia, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos adaptar la facilitación de habilidades socioemocionales al aula? Gracias, Luis. La fortuna de cómo se fue moldeando esto, sí arranca inicialmente para una problemática en específico de salud mental, que es el trastorno límite de personalidad. De ahí muestra ventajas que van más allá del trastorno límite y entonces el espectro de beneficio es mucho mayor, justo para problemas con graves dificultades para regular su emoción. Y entonces le llaman transdiagnóstico, ¿no? Porque ya no solo específicamente un protocolo, sino puede a través de procesos beneficiar a muchos diagnósticos formales. En el caminito que se ha seguido, inicia especialmente con trastorno límite, pero justamente este grupo que crea la doctora Marsha Linehan, la creadora del modelo, para los consultantes, posteriormente es adaptado para adolescentes que también mostraban graves problemas de regulación emocional. Y algo bien lindo de este grupo en especial es que no solo van los consultantes, sino van los papás al ser menores de edad
Algo muy benéfico es que ambos estén ahí, tanto los papás como los chicos, porque además finalmente son quienes proveen reforzar o castigar la práctica de las habilidades, ¿no? Entonces era muy benéfica esta adaptación. Y una pareja de doctores de Exterimasa toman este grupo específicamente para adolescentes y lo manualizan para que sea tal cual una materia. Y el manual está hecho una maravilla, clase por clase le va especificando al docente cómo tiene que implementar la habilidad. 5 minutos tienes que hacer esto, los siguientes 10 minutos vas a hacer este ejercicio, después les vas a preguntar esto a los chicos, van a hacer esta actividad y finalmente les vas a dejar esta tarea, ¿no? Entonces está bellamente manualizado en 50 minutos para que clase por clase el profe sepa qué es lo que tiene que hacer. Hay exámenes, los exámenes ya están hechos. Para que no se preocupe el profe, vienen con las respuestas para el profe, entonces el profe ya sabe qué es lo que tiene que contestar el chico y se le da una calificación final al alumno, ¿no? Entonces, así como llevan su materia de biología o su materia de matemáticas, tal cual llevan su materia de entrenamiento en habilidades socioemocionales. Entonces, está bien lindo. Esto fue lo que implementamos en la universidad donde hicimos la investigación, tal cual todo manualizado, lo cual también pues tiene este beneficio de permitir darle mayor cientificidad, no se puede corroborar más exactamente si funciona o no funciona. Y el mismo modelo, me regreso al modelo original, algo que contempla es la característica de estos consultantes puede hacer que los terapeutas se desgasten emocionalmente, este desgaste por compasión, burnout por compasión. Entonces, algo que la misma doctora incluyó en su modelo es los terapeutas se tienen que reunir una vez a la semana para darse soporte entre ellos y que los consultantes no los acaben quemando. Así que, regresando a la pregunta que me planteas, por supuesto, ¿no? Sería maravilloso que también los tutores, que también los docentes tengan este entrenamiento en las habilidades, ellos también las practiquen, las implementen y pues sería una manera muy linda de un autocuidado pues de toda la comunidad, ¿no? Aquí me parece bien padre, bien lindo que estén 130 participantes interesados en ayudar a los chicos, interesados en mejorar la intervención con los chicos, pero finalmente estamos dentro del mismo contexto y nosotros también necesitamos esa ayuda, ¿no? Entonces también nosotros atravesamos por estas broncas de regulación emocional y el mismo grupo lo responde. Entonces, el mismo grupo, ya que se conocen las habilidades, se proveen las habilidades entre el mismo grupo y se puede hacer este sostén. Se llama equipo de consultoría, entonces sería implementar el equipo de consultoría entre tutores o docentes para que haya este autocuidado, ¿no? Y con gusto los acompaño si alguien se anima. Muchas gracias, maestro, por la disposición. Y voy con el maestro Setembrino. Maestro Setembrino, sería importante que también los tutores entren en contacto con sus propósitos personales, que también tengan una brújula en su actuar, que vivencien estos procesos de primera mano como los que hemos trabajado con usted. Eh, yo lo recomiendo para toda persona, digamos, y a toda edad. Por eso no hay un límite en un rango etario, sino es que cuando el contexto lo amerita, ¿sí? Cuando la persona empieza a desconectarse en su quehacer, en su producción personal, justamente en lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué estoy dando, qué estoy poniendo en juego en mi vida? ¿De qué se está tratando mi vida el día a día? Porque la vida no se construye de a 10 años, se construye de un día tras otro, ¿no? Entonces, cuando cualquier persona, por supuesto, estamos hablando de 15, 16 años, 17 años en adelante, ¿sí? Cuando se pueden trabajar estas cuestiones a este nivel, y puede llegar la persona a generar una síntesis en donde puede justamente poner en palabras este quehacer significativo en el mundo. Bueno, por supuesto que es recomendable, altamente recomendable, eh, por una cuestión de motivación intrínseca, viva, activa,
¿sí? Que va a ser de cada día algo realmente relevante, ¿no? Para la persona. Entonces, si el tutor, por supuesto, tutora, tiene en claro qué está poniendo en juego de sí mismo, ¿sí? Y, y el porqué de ese acompañamiento, ¿sí? En estudiantes y en jóvenes, por supuesto que eso va a conectar mucho mejor con la práctica, ¿sí? Hay una cuestión de autenticidad que ya lo marcaba allá lejos y hace tiempo Carl Roger, ¿no? Con el tema de la autenticidad del terapeuta, ¿no? Que ya es parte fundamental para que un proceso sea satisfactorio, ¿sí? El conectar con la propia autenticidad. Y bueno, y de esto habla mucho, ¿no? Clarificar un propósito y un propósito en la práctica, ¿sí? Que por supuesto se va a conectar con las intervenciones, ¿no? Más que nada para que justamente quien consulta pueda experimentar lo genuino de ese tutor o tutora, ¿no? Lo auténtico de esa práctica. Entonces, por supuesto que es absolutamente recomendable que los tutores puedan escribir, puedan conectar, puedan realmente cristalizar un propósito personal, ¿sí? Antes que llevar adelante toda esta práctica orientadora, ¿no? Con los consultantes. Muchas gracias, maestro. Y pues es importante, hablando de promover ese bienestar, pues también en nuestros propios docentes, tutores, para poder brindar pues ese soporte. Voy entonces con la doctora María Teresa. Doctora, a partir de su investigación, ¿cuáles son esos patrones que han hallado para promover este bienestar psicosocial o la salud mental? ¿Existen ciertos patrones que son más efectivos o cuáles son los retos también que encontramos pues en la investigación en el panorama actual? Porque a 25 años del inicio de la tutoría, pues hay estas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos entrarle? ¿Hasta dónde le puede a lo mejor intervenir un tutor o hasta dónde necesitamos articularnos con otras instancias? ¿Nos podría comentar un poco desde esta perspectiva de sistemas adaptativos complejos, de la necesidad de tener una perspectiva amplia de estos problemas? Claro que sí. Espero que se escuche mejor porque hace rato comentaban en el chat que se escuchaba bajito. ¿Se escucha mejor? Bien, bien y claro, doctora. Ah, perfecto, gracias. Bien, es una pregunta compleja y me gusta bastante porque da la oportunidad de explicar que en cada institución la manera en la que han acomodado, digamos, el rol de la salud mental es muy distinto. Digamos, eso es evidente en sus algoritmos, por ejemplo, de derivación de entre tutoría y salud mental, por ejemplo. Cómo llegan los estudiantes a tutoría, cómo si tienen grupos que ya son obligatorios cada semestre, si cuando identifica algo el tutor tiene una forma, un protocolo, algoritmo o un canal de comunicación directo con el área de salud mental. Esta dinámica y esta lógica es muy clara o es, digamos, como ambigua, ¿no? Eh, puede, en algunas instituciones, cuando empezaba esto de las tutorías y salud mental, por ejemplo, no tenían claro dónde enviar al estudiante. No sabían si esto era competencia de salud mental o de tutoría. Y esta ambigüedad, digamos, en algunos casos dejaba en el aire a los estudiantes. Es muy importante entonces identificar que sean muy claras las atribuciones, las actividades y los algoritmos en los que se deriva a los estudiantes a uno y otro y cómo se colabora, ¿no? Digamos, estos modelos que hay en cada institución de cómo se atiende la salud mental enfrentan un reto bien interesante, que es a lo que yo me dedico a analizar. Este reto supone la identificación del modelo teórico que sustenta la prevención, la intervención. En esta mesa, digo, conozco perfectamente porque hemos trabajado en la misma institución del maestro Josué y yo, y como estoy escuchando al maestro David también, ¿no? Identifico que trabaja con ACT, pues estamos hablando mucho en torno a eh, intervenciones basadas en evidencia.
¿no? Pero digamos allá afuera en México, he estado haciendo una encuesta nacional que tuvo su primera edición hace año y medio y estamos por aplicar la siguiente. Identifiqué que los centros de salud mental en instituciones educativas de nivel superior, en muchas a veces no tienen claro el enfoque teórico con el que están trabajando y el riesgo es justo un eclecticismo teórico metodológico, es decir, que de repente se haga de todo, o sea, como sin identificar el paradigma epistemológico en el que están sustentados y digamos, ahorita no nos vamos a poner a hablar de epistemología o de ontología, ¿verdad? Pero los riesgos, con ello los riesgos, ¿no? Estas cuestiones iatrogénicas, no identificarlas, qué idea de ser humano tienes, por qué, por ejemplo, hablamos de propósito de vida y por qué no hablamos de otra cosa. Entonces, uno de esos, digamos, riesgos y, digamos, uno de los puntos detonantes que identifiqué y por lo que empecé este proyecto de investigación es que incluso en algunas instituciones identificaba intervenciones metafísicas, ¿no? O sea, con cuestiones que, digamos, a la persona que estaba de responsable de tutorías o de salud mental se le hacía una buena idea, pero incluso la formación de psicólogo o psicóloga ni de psiquiatra tenía, ¿no? Entonces, es un gran riesgo y en el proceso en el que se encuentran esta comprensión de la dinámica entre tutoría y salud mental, es un proceso, digamos, de análisis de los sustentos teóricos. Otro ejemplo, digamos, esto no es metafísico, pero otro ejemplo es de centros de salud mental universitario que tienen hasta tiene cuatro enfoques, ¿no? Tienen cognitivo-conductual, tienen sistémico, tienen humanista y tienen, no sé, otro, ¿no? Terapia narrativa. Y entonces lo que hacen de repente es que cada persona o cada estudiante que llega, pues lo derivan indiscriminadamente a cualquiera de los enfoques y no hay procesos de estos como de supervisión del trabajo. Entonces, en ese proceso, digamos, pues el autocuidado de quien está llevando a cabo las intervenciones, pues no ocurre, ¿no? Pues porque en los espacios de supervisión es un espacio en el que no solamente ves cómo está haciendo el trabajo, quien está brindando los servicios de salud mental, bienestar psicosocial, regulación emocional. No es solamente ver cómo haces tu trabajo, sino también me aseguro de que te estás cuidando, de que estás llevando a cabo los elementos que se requieren para hacer una intervención donde tú también salgas bien, ¿no? O sea, muchas cosas que nos podrá explicar más a fondo Josué. Pero entonces al tener tantos enfoques, como les decía, sistémico, cognitivo y así, lo que pasa en muchas ocasiones es que no hay estos procesos de autocuidado, no hay estos procesos de supervisión y que se quedan en el aire como que cada quien dé la terapia como puede, con el enfoque que quiere y digamos, no es juzgar, no estoy juzgando la calidad del trabajo, lo que pasa ahí justo es el detrimento del autocuidado de quienes brindan los servicios, a eso voy. Entonces, digamos, este es uno de los riesgos y a mí por ahí empecé, de hecho, terminaba el año 2019 y me empecé a preguntar, bueno, ¿y quién cuida de los que cuidan? ¿No? Y no veíamos en lo absoluto a finales del 2019 por aquí que empezaría la pandemia, ¿no? Entonces, cuando empezó todo este tema digamos, distanciamiento y todo esto, pues ahí se vio claramente que el cuidado de quienes cuidan, de hecho, organizamos un congreso a principios de 2020 que después terminó siendo en línea, que era justo quienes cuidan de los que cuidan. Y motivó un proyecto que ya algunos de ustedes han escuchado porque ya vi ahí algunos de los que participaron en la escuela de verano y me voy a permitir ponerlo en el chat. Em, Consolidamos la doctora Carolina Santillán y yo, ¿no? Este tema de atención psicológica para estudiantes tanto de universidades como de media superior, que nos pareció sumamente importante. Muchas gracias, doctora. Y claro, pues sumar esfuerzos, ¿no? Sumar para multiplicar esas perspectivas, esos proyectos. Y bueno, pues creo que la sinergia va hacia el maestro Huerta, ¿no? Preguntándonos precisamente si con base a la mejor a veces en este estigma, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, cuando hay cursos de primeros auxilios físicos, ¿no? La gente entra gustosa, pero cuando empezamos a tratar temas de atención, escucha, de tipo más emocional, pues hay un estigma, ¿no? Y entonces parecería que hay que tratarlo ahí como algo personal, como algo oculto, y parecería que el tutor hace su labor aislado. Eh,
qué prácticas, qué modalidades de intervención, ¿no? Podrían articularse para, pues precisamente cuidar mejor, intervenir mejor desde nuestras instituciones y pues claro, siguiendo esto que nos pedía como explicación la doctora Teresa, maestro Josué. Híjole, el reto es bien grande, la pregunta en sí, ojalá la respuesta fuera inmediata y me imagino que más bien pues para allá vamos, ¿no? Ese sería como un buen puerto a medir que esto está funcionando. Regresando como al tema del contexto, pues finalmente los docentes, tutores inmersos dentro del mismo contexto, también, ¿no? Justo como comentas, pues tenemos estos estigmas, estas etiquetas tan solo hace ruido un poco, por lógica, por derivación lógica, hace ruido un poco el tema de salud mental, porque entonces habla de enfermedad mental. Entonces algo anda mal, algo anda por ahí descompuesto y entonces ya no es algo que esté del todo bien en la persona, ¿no? Viene muy desde el modelo médico, tiene sentido desde esa lógica, pero en automático, por puro uso del lenguaje, pues ya deriva para allá, ¿no? En que algo está enfermo, ¿no? Algo anda mal. Y desafortunadamente, pues susceptibles a eso pues, son tanto los alumnos como los tutores y los docentes, ¿no? Obviamente no quisiera abrir esa ámpula, pero sin temor a equivocarme, en algún momento, para algunos de los asistentes aquí presentes han llegado a tener ciertas ideas que no son efectivas, ¿no? Ciertos pensamientos que no van necesariamente hacia lo que sea más efectivo o que abiertamente compartirían con algún alumno por lo iatrogénico que podría ser ciertos impulsos, ¿no? Entonces, seres humanos lo somos todos y justamente estos modelos lo que proponen es, no es que la conducta esté mal, no es que la conducta esté enferma, es que justo por el contexto, esos pensamientos, estos impulsos o ciertas acciones tienen una función, tienen un sentido y hasta cierto punto hasta fueron reforzadas por el ambiente, ¿no? Entonces, pues sí es algo que más bien tiene que ver con lo humano y es algo bien lindo de los modelos contextuales. Algunos, a grosso modo, justamente los resumen como un lindo matrimonio entre lo cognitivo-conductual y el humanismo en el sentido de la aceptación, en el sentido de validar las emociones. Y pues bueno, algo que caracteriza a una intervención humanista, pues es que la relación no es horizontal, es vertical y frente a frente somos dos seres humanos con nuestras cualidades y también con nuestras conductas no muy efectivas. Entonces sí, en efecto, pues estamos todos. Ahora, respondiendo a la pregunta, a lo que quiero llegar es, de entrada, despatologizar las conductas, ¿no? No son conductas enfermas. La pensé un poquito porque está difícil decir despatologizar, pero así me salió. Entonces, quitarle esta característica patológica a las ideaciones, a los impulsos o hasta ciertas conductas y más bien verlas como algo humano. Entonces, no se trata de averiguar qué está descompuesto dentro del ser humano, llámese tutor, profe, alumno, es qué está pasando en su contexto, en qué contexto está inmerso, que eso es lo que pareciera más efectivo de momento, ¿no? Y regresando a las habilidades, entonces, ¿de qué habilidades carece? ¿Cómo lo podemos entrenar para que el repertorio vaya más allá de solo esta conducta poco efectiva, ¿no? ¿Cómo se puede abrir más el panorama? Regresando un poquito a la experiencia de la doctora, justo ese fue su camino, ¿no? Y regresando a lo que mencionaba Tere, al inicio fue muy invalidante, porque al inicio fue cambio, 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 solución, solución, pero muchas veces también la bronca está en, ok, y entonces, ¿qué pasa con lo que estoy sintiendo, no? Antes de que inmediatamente me des una solución o una habilidad, pues también no me estás comprendiendo y prácticamente me estás diciendo lo mismo que todo el mundo me dice, échale ganas, no lo tomes tan a pecho y con lo que sigue, ¿no? Entonces, ahí es donde entra bien linda la parte humanista, validación, aceptación, reconocer las emociones, que no necesariamente, y ahí David pues también le sabe más a fondo, ¿no? No necesariamente implica un apapacho, a veces tolerar la emoción es aceptar que es lo que toca sentir y que a veces lo que toca sentir es incómodo y lo que toca sentir duele y vale la pena
si implemento esta habilidad y puedo ir por mis objetivos a mediano y largo plazo con el uso de ciertas habilidades. Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo la duda, pero en concreto sería, paso número uno, despatologizarlo. Es algo que a cualquier ser humano le puede pasar. No es necesariamente una avería dentro del ser humano, es que hay contextos y en ciertos contextos eso puede ser efectivo. Y entonces, afortunadamente no somos conchitas de mar que las olas llevan y traen. Si yo desarrollo ciertas habilidades y ejecuto ciertas conductas, yo también puedo influir en el contexto y entonces modificar el mismo, ¿no? Salir del hoyo con mi conducta, influyendo en el contexto y modificando entonces mi realidad. Muchas gracias, maestro Josué. Y voy con el maestro David Setembrino. Maestro Setembrino, ¿a qué malestares responde pues la necesidad de contactar con el propósito? ¿Es necesario tal vez esa vulnerabilidad o reconocer, como decía el maestro Josué, pues esa condición humana? ¿Qué hay en este momento, en este contexto contemporáneo a que responde la necesidad de contactar con el desarrollo de propósitos personales? Yo creo que básicamente es una necesidad humana, eh, de encontrarse con un sentido personal, ¿no? Porque muchas veces escuchamos que el mundo va sin sentido, ¿no? Como dicen los españoles, como pollo sin cabeza. Y sin embargo, creo que más en tiempos de redes sociales hay muchos sentidos dando vuelta, justamente, pero sentidos construidos eh, desde fuera, ¿no? Desde fuera nuestro. Entonces, hay muchos sentidos, muchas formas de ver la vida y las cuestiones, el bien y el mal, ¿no? Bueno, ¿y dónde está nuestra voz? ¿Dónde está nuestro propio sentido? ¿Cuál es nuestro propio criterio, ¿sí? Para evaluar las cuestiones y hacer contacto con la experiencia? Entonces, me parece que la necesidad de encontrar la propia voz, de construir el propio sentido, es intrínsecamente humano, es inmanente digamos, al funcionamiento también de nuestra mente, ¿sí? Que se alimenta fundamentalmente de sentido. Es que todo lo hacemos con algún tipo de sentido, ¿sí? El tema es si es satisfactorio o no para nosotros. Y entonces el encuentro y la construcción de una propia dirección, por supuesto que es una necesidad humana, y más en estos tiempos donde, otra vez, como siempre lo traemos a cuento a Kenneth Gergen, esto de la colonización del yo, que allá lo comentó allá en los 90 con el Yo Saturado, ese libro como emblemático de ese momento, del construccionismo social. Más ahora, con esta invasión de voces a través de las redes sociales, me parece que hay una necesidad cada vez más grande de encontrar la propia voz, de construir el propio sentido, ¿sí? De que basta de que te digan cómo vivir, qué hay que hacer para, ¿sí? Ser una persona exitosa o conocida o lo que fuere. Y por dónde pasa realmente lo importante por cada uno, ¿no? Entonces, por supuesto que ante tanto ruido exterior, exógeno, va a haber una necesidad cada vez más creciente de este encuentro con lo valioso, ¿no? Otra vez, volvemos siempre a ese punto tan fundamental en la terapia de aceptación y compromiso, que es el encuentro con lo valioso para cada uno, ¿sí? Entonces, nada, me parece que es una necesidad humana, como para contestarte en síntesis, Fernando, es una necesidad humana, creo que de base, esto de la búsqueda de sentido. Ya lo hablaba eh, em, Víctor Frankl, ¿sí? El hombre en busca de sentido, ¿sí? La logoterapia. ¿De qué se trata la logoterapia? Por eso estoy completamente de acuerdo con Josué en este encuentro entre el conductismo, ¿sí? De tercera generación, ¿no? Y el humanismo,
bueno, con otras cuestiones, ¿no? RFT y demás, que está ahí en medio, pero digo, este encuentro de algo muy científico con algo muy humano, que es la búsqueda de sentido. Así que me parece, Fernando, que esta búsqueda está, creo que, reforzada y alimentada por esta multiplicidad de voces que nos inunda permanentemente, cada vez con más vías, ¿no? El celular, la computadora, y se van sumando y se van sumando, ¿sí? Dispositivos. Así que, bueno, creo que vamos en esa línea, abordando un poquito esta necesidad de sentido. Muchas gracias, maestro Septembrino. Voy con la doctora Maite González y por ahí había alguna manita levantada y las dudas del chat en un momento. Adelante, doctor. Gracias. Justo en la misma línea que comentan David y José, quisiera comentar que a mí me parece sumamente interesante que las tutorías y este proceso del cuidado del bienestar emocional, desde las universidades, desde las instituciones de educación superior, media superior, se convierten muchas veces en el primer momento en el que, a pesar de que nuestros jóvenes están en esta cacofonía de voces, ¿no? De inundados de redes sociales, inundados de todo el mundo tan complejo en el que ahora nos encontramos, porque está intercomunicado. Siempre ha sido muy complejo, pero nunca tan intercomunicado. Entonces se vuelve una cacofonía en términos de a quién escucho, ¿no? Y a pesar de que han estado ya en otros niveles educativos, de la nivel básico, medio superior, cuando llegan a la universidad, a mí me parece que hay un momento muy importante porque eligen sus carreras, pero no solo eso, sino que se enfrentan muchas veces con estos procesos de tutoría como la primera disonancia cognitiva fuerte. O sea, como darse cuenta que salen de sus contextos familiares, muchas veces se vuelven estudiantes que van de una ciudad a otra buscando educación superior de calidad. Y es un momento en el que al alejarse de sus contextos culturales, por los años que tengo dando clases, que ya son bastantes, identifico, por ejemplo, cómo se enfrenta por primera vez al cuestionamiento en la manera, por ejemplo, en la que consumen alcohol. Porque en todo su contexto familiar, social, digamos, el consumo se había naturalizado en un nivel muy alto, que cuando llegan a procesos de tutoría o de salud mental, se dan cuenta que ese nivel que habían naturalizado como no es normal, ¿no? Digamos, es patológico de cierta manera, podríamos llamarlo ya excesivo en muchos sentidos. Y estoy poniendo solamente el ejemplo de consumo de alcohol, pero en muchos otros. También en la forma, por ejemplo, de relacionarse con su pareja, por ejemplo, procesos de profundo choque cultural cuando están en clases, por ejemplo, decir, ¿en serio así no es normal que me trate mi pareja, no? Creo que incluso hay que desmitificar que solo hay en el ámbito de la teoría o solo en el ámbito de la salud mental, pasa constantemente, porque la universidad es eso, te enfrentas al universo de una complejidad fuera de tu zona de confort, donde es, digamos, posible cotejar lo que te han enseñado que es natural, normal. Y entonces yo veo en eso un gran potencial, ¿no? Ahora los jóvenes están mucho más abiertos a tomar, por ejemplo, procesos psicoterapéuticos porque ven que su colega también está tomando y entonces tienen una apertura mucho mayor. Entonces, en esta idea que decía David de la búsqueda de sentido, yo también incluso veo que en la universidad es el momento donde identifican otro sentido de comunidad más allá de su comunidad inmediata, donde pudo haber sido, como lo decíamos, muy invalidante o muy, digamos, estricta, o, digamos, todo, con todo lo que puede conllevar, se enfrentan a otras posibles comunidades, ¿no? A encontrarme con que no soy la única, el único que piensa esto, sino que hay más gente que, digamos, piensa como yo, ¿no? Entonces creo que este sentido de comunidad se modifica una vez también con los procesos de tutoría y este reconocimiento también de la otredad, que a mí se me hace maravilloso. Ahí Dussel, por ejemplo, me parece maravilloso para identificar que los procesos de tutoría, el reconocimiento del otro debe estar primero, ¿no? ¿Quién es ese otro? Y cuando tengo la capacidad de reconocerlo en su otredad, digamos, surge algo que no puede surgir de ninguna otra manera. O sea,
identificarse como persona, saber que te conviertes en sujeto desde el momento en el que tienes la capacidad de tomar tus decisiones, de gestionar tu vida. Entonces yo creo que la tutoría y los procesos de bienestar psicosocial, si me lo permiten, yo lo resumiría o lo pondría, me atreveré, esa capacidad, ¿no? Hay que lograr que el otro reconozca mi otredad y yo tener la capacidad de reconocer la suya. Entonces, a mí me parece eso maravilloso, sinceramente. Cuando he sido tutora es de mis, híjole, uno piensa que está dando algo y está ganando muchísimo. Entonces, a todos los que comparten esta labor de ser tutores, sabemos que ese crecimiento que nos brinda la tutoría, cuando, digamos, tiene que ser satisfactorio, ¿no? Si dejó de serlo, entonces hay que revisar estos procesos de autocuidado, estos procesos de carga. Por ejemplo, en esta escuela de verano alguien nos compartía, y hasta tomé nota, que en su universidad, en su institución, tienen 3.600 estudiantes y solo hay 12 tutores, y hay un tutor con 12 grupos, y que por cada tutor le tocan 600 estudiantes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de si no, el tutor ya no se siente que esté, digamos, en un proceso de simbiosis, de ganar, ¿no? Me siento que me nutre también ser tutor. Entonces hay que revisar también esas cargas, ¿no? Hay que revisar esos procesos de autocuidado, lo que quería comentar. Valiosísimo, doctora. Muchas gracias. Tenemos también una mano levantada, el maestro Francisco Páez. Tal vez con una duda, maestro, ¿le escuchamos? No, no tengo dudas, o sea, digo, creo que el tema es claro, pero sí, sí como que a lo que voy en el sentido de lo que está platicando, pues es justamente que a veces, o yo noto, perdón que lo diga, pero siento yo que hay tutores que pues son tutores por alguna razón que no es justamente el de ser tutor, ¿no? Y entonces este compromiso, que además no solo es un compromiso social, es un compromiso humano, ¿no? Es un compromiso muy importante, y entonces pienso yo que, pues sí, los estudiantes tienen esta experiencia a través de nosotros y con nosotros, no solo a través, sino con nosotros, porque nosotros también a través de ellos, no vengo manejando, aclaro para que no se preocupen. Sí es importante saber lo que mencionaba al final la profesora, o sea, tenemos que ser conscientes de que este es un compromiso, de que esto lo tengo que disfrutar, de que esto es parte de algo que estoy haciendo para apoyar tanto a los chicos como a mí, porque también me vuelvo un ser que va conociendo, voy aprendiendo de lo que viven los alumnos, a través de muchos alumnos que están en tutoría, uno se da cuenta que como profesor, no a veces lo que pensamos es lo correcto, ¿no? No está tan padre lo que nosotros decimos, que hacer está bien, pero lo que me cabe a mí en la cabeza es entender que sí, yo aprendo a través de los alumnos, y entonces trato de visualizar que tengo que mejorar esa parte para ellos, ¿no? Que tengo que mejorar y tengo que dejar esos malos hábitos que sí tengo, porque también los tengo como ser humano adulto, tengo malos hábitos y malas costumbres, y entonces cambiar, ¿no? Darme cuenta que no se acaba la conciencia del hoy, de los chicos que dicen, pues no está padre que me griten, no está padre que me maltraten, no está padre, pero nosotros ya vivimos inmersos en esta sociedad en donde aceptamos muchas ocasiones eso y por largos años. Y entonces a nosotros también nos cuesta trabajo soltar esos malos hábitos, y de eso también tenemos que ser conscientes, no solo los niños, nosotros. Porque yo a veces escucho este tipo de cursos, perdón que lo diga, que están padrísimos y hermosos, donde toda la gente dice, pues sí, es que podemos tratarlos de otra manera, podemos mejorar esto, podemos mejorar lo otro, podemos implementar esto nuevo, pero en cuanto alguien lo está implementando, decimos, no, pues es que no está bien porque ya lo está consintiendo, ¿no? No, pues es que no está bien porque eso no lo va a ayudar, hay que tratarlo fuerte, hay que tratarlo pues feo, ¿no? Entonces, si nosotros mismos no nos damos cuenta y no concientizamos que no estamos aplicando las cosas que se supone estamos aprendiendo, pues entonces, ¿cuál es el sentido de estar entrando a medio entender y no aplicar? Yo creo que a nosotros también nos hace falta esto de los procesos cognitivos, los procesos que son de
de producción, de aplicación y de humanización, no nada más a ellos, a nosotros también, y tenemos que darnos cuenta que somos parte de este sistema que realmente no ha evolucionado tanto, porque nosotros somos los primeros que tenemos que evolucionar y cambiar esos malos hábitos y dejarnos de decir disculpas entre nosotros mismos. Es que probablemente esto, porque si algo malo pasa y alguien lo exhibe, el que está mal es el que lo exhibe, ¿no? Si algo malo ocurre, entonces si un compañero lo exhibe, pues básicamente dice, no, pero ¿para qué lo exhibiste? Bueno, pues se supone que todos estamos en este canal de fomentar la ayuda hacia el grupo. Y resulta que entonces se cataloga como casi casi un traidor a la nación. Y no es cierto. O sea, los malos hábitos se dan y entonces hay que realmente estar en este canal de mejorar, pero no solo los chicos, también nosotros, que somos parte de esta humanidad y que la humanidad no es perfecta, pero sí tiende a mejorar. Agradezco mucho que me hayan dado la palabra. Gracias por su intervención, maestro. Y tengo también al doctor Germán. Doctor, lo escuchamos. Pues algo que ha costado trabajo al equipo de Wendy, del cual está Fernando, es conocer, la universidad es muy grande, mucho muy grande, por el tamaño. Y empiezan a MIT, pues es cierto. Hay miles de modelos de tutoría dentro de la propia universidad. Lo que hemos visto es una cosa muy sencilla. Ni todo el mundo puede ser tutor, ni todo el mundo necesita tutoría. Eso creo que es algo que necesitamos reflexionar mucho. Lo que hace 20 años era cierto para la tutoría, hoy no lo es. Problemas, todo el tema de género, de violencia, etcétera, han cambiado las cosas. La cantidad de chavos suicidándose está complicada. Hoy nos llama a abrir nuestro panorama a otras cosas. Este diplomado es parte de esto, es escuchar a los tutores, ofrecerle que en este caso los mejores, los expertos, tienen orientación, no recetas, ni son verdades eternas, son gente que sabe de esto, que es de la problemática, pero también la complejidad de la universidad. Pues, yo fui tutor, soy psicólogo, tengo un doctorado en psicología. Eso no me hace experto en tutoría. Soy doctor en psicología, no me hace experto en tutoría. Sin embargo, tengo ingenieros que son maravillosos, o administradores, etcétera. Parece que la cuestión de construir es por lo que estamos trabajando. Ahora que tengamos otras herramientas para que puedan los tutores, sea cual sea su profesión, los elementos para trabajar o para canalizar. Entonces creo que estamos entendiendo el problema. Porque si no, me parece que sería realizar cosas que están muy complicadas. No es en este momento muy complicado hablar de esto. Pero los niños de prepa 2, los de posgrado son cosas muy diferentes. Una propia facultad distinta, escenarios, etcétera. Y tenemos la fortuna de tener gente brillante, Yolanda, muchos niños que han en su independencia, son modelos. Todos pues sacar unos lineamientos, pero no, tengo que hacer respetar lo que hace la gente. Yo no creo que ni Wendy ni Fernando tengan la locura. Esta es la tutoría y hay que hacer esto. Obviamente, hay lineamientos generales y nuestra obligación es, como estoy formado, ofrecerle a los tutores lo mejor, mejor que ustedes para que ellos no nos olviden. Y para nada más eso. Muchas gracias, doctor. Pues son, por supuesto, algunos de los retos que enfrentamos hoy en la tutoría y pues contextualizarla a cada entidad y a cada escuela y a las necesidades y estructura que tenemos. Voy a ir resumiendo y redondeando para pues pedirles participación a los expertos. Primero, pues en un compromiso ético, en un propósito, en un compromiso que va en brindar este tipo de acompañamiento en herramientas efectivas, ¿no? Que tengan evidencia, que sean eficaces para intervenir y en un diagnóstico institucional contextualizado que nos permita saber y mapear nuestros procesos de bienestar psicosocial con los estudiantes. Entonces tenemos nosotros pues esos tres elementos, ¿no? Que también pues otorgan, ¿no? Los expertos, la experta que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, preguntarles por supuesto en ese mismo tenor. ¿Qué sería importante hoy para fortalecer esa labor, ¿no? Administrar o, digamos, pues más allá de administrar, articular de manera más efectiva la tutoría o empezar a familiarizar con este tipo de intervenciones o cuestionamientos nuestro hacer.
Lo dejo abierto, no sé si la doctora o ustedes maestros quieran contestar. ¿Cómo podríamos fortalecer, desde dónde podríamos empezar a fortalecer esta tutoría en las escuelas y facultades? ¿Alguno se anima? Doctora, adelante, la escuchamos. Gracias. Creo que en este momento, cuando la tutoría ya tiene un par de décadas de implementada como por la obligatoriedad, creo que es un buen momento de revisar los modelos y las conceptualizaciones, los constructos, dado que muchos implementaron estos proyectos alrededor del año 2003, 2005. Hay que identificar si han actualizado incluso post pandemia, por ejemplo, sus, sus modelos, ¿no? Si siguen, es la misma estructura siendo vigente, sus algoritmos de derivación, identificación de estudiantes, semaforizaciones, les llaman en algunos espacios, siguen funcionando. Sus modelos de evaluación, creo que ahí hay un tema, todo un tema, porque no podríamos hablar de una estandarización de evaluación de tutoría. Creo que también ahora está en un momento donde lo que le solicitan UIES sea la base y que cada institución genere su propio modelo de evaluación. Creo que es un buen momento también para identificar eso. Es decir, si les resulta funcional, me voy a poner muy pragmática, esta forma en la que están evaluando cómo hacen, con qué lo hacen, para qué lo hacen, creo que es un buen momento también para hacer ese proceso reflexivo institucional y los instrumentos. Es decir, por ejemplo, contamos con estadísticas nacionales como la VIARE, que es una encuesta nacional que hace INEGI sobre bienestar subjetivo, por ejemplo, ¿no? Si estos procesos institucionales se conectan con estadísticas nacionales, cómo evalúan el bienestar de manera interna, de qué nos habla a nivel nacional todos estos números, cuáles son las ciudades en las que se ve mejor el bienestar, si tiene que ver algo con la industrialización o incluso es una relación inversamente proporcional. Mientras más industrializada está una ciudad, sus estudiantes en las universidades experimentan menos bienestar. Creo que es un buen momento para ampliar también la mirada respecto a lo que pasa más allá del campus. ¿A qué voy? Pues estos modelos de tutoría y de bienestar psicosocial no se quedan en el marco de las instituciones. Lo interesante es que salen, es una membrana permeable el campus. Muchos estudiantes comentan, por ejemplo, que sus familias se han visto beneficiadas de algunos de los programas que la institución abre para que también, digamos, participe la familia nuclear. Entonces, creo que también esto, digamos, es nuevo en términos de decir, oh, momento, o sea, nosotros empezamos a cuidarnos de esta manera porque mi hija, hijo que iba a la institución, empezó a identificar que teníamos ciertos hábitos, que teníamos ciertas dinámicas invalidantes, por ejemplo, y que empezamos a modificar ciertas cosas. Y creo que también es un buen momento para identificar de dónde surgió eso y que creo que mucho surge tanto de tutoría como de los espacios de bienestar psicosocial de las instituciones. Identificar su alcance. Me explico. Espero haberlo explicado. Muchas gracias. Sí, tiene que ser una reflexión, ¿no? Que vaya más allá y que tal vez pues nos tomemos en cuenta con otras instancias, otras variables que terminan afectando el bienestar de nuestros estudiantes y de la propia institución. Y tiene la mano levantada el maestro Josué. Maestro, lo escuchamos. Gracias, Luis. Lo lindo de los modelos es que es algo que está ahí constantemente, ¿no? Es evidente, como el profe de biología que ve la biología en todos lados, el de matemáticas ve las matemáticas en todos lados, pues bueno, los contextuales comportamentales vemos la conducta en todos lados, ¿no? Entonces, lo menciono a modo de ejemplo que ahorita cuando mencionas, lo dejo abierto y a ver quién participa primero, ¿no? Ahí están en práctica ya nuestras habilidades de regulación emocional, ¿no? Mis pensamientos, le entro, no le entro, qué tal si no tengo clara mi conclusión todavía, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que está pasando constantemente. Y pues partiendo de esto, lo que quiero enfatizar, ya que tengo el privilegio de estar aquí con ustedes, es validar principalmente al tutor y al docente, porque también fue
de quienes poco se validó o se reconoció su trabajo cuando vino la parte ruda de la pandemia, cuando más bien el apoyo fue para el alumno, porque el alumno está en línea, porque el alumno tiene problemas en casa para hacer las tareas y entonces el que también se echó el trabajo al hombro ha sido el docente, el tutor. Entonces, también validar pues esta parte del esfuerzo que están haciendo como docentes, como tutores y agradecerles la labor que están realizando. Me regreso también un poquito al modelo de DBT, justo en estos dos componentes que identifica la doctora, la parte individual y la parte de la familia. Tampoco es que ella señale que la familia sea la causante, ¿no? También es muy validante con la familia de reconocer lo difícil que debe ser vivir con alguien con alta sensibilidad emocional, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, pues validarles, reconocerles el esfuerzo de tomar este tipo de cursos, de tomar este tipo de diplomados y creo que ya desde ahí, por sí mismo, se está empezando a gestar algo, ¿no? Se está empezando a incubar algo que tendrá que dar resultados, ¿no? Que sí o sí va a dar sus resultados, tal vez sea de lo particular a lo general, pero finalmente ya lo estamos haciendo, ¿no? Alumno con alumno, animándonos a tomar estos cursos, pero ya se nota un cambio a diferencia de lo que posiblemente había antes, ¿no? De ahí también, pues sí, la DBT no se queda solo en la validación y entonces también pues continuar con estos cursos, implementar investigación, hacer nuestras adaptaciones a nivel Latinoamérica, ¿no? A nivel nacional de estos modelos que estamos tomando de otros países, entonces empezar a contextualizarlos como mencionabas, ¿no? Aquí cómo es útil aquí para nuestra población y sí, sí quiero aprovechar honestamente, si alguien está interesado en implementar este modelo, yo encantado de que charlemos y veamos cómo se podría implementar. Ahorita comparto mis datos y quien me quiera contactar, pues nos ponemos de acuerdo y vemos cómo podría hacerse la implementación. Le tengo mucha fe a que, sobre todo, pues es un modelo no paliativo, sino preventivo. Desde antes, pues identificar cómo se pueden beneficiar los chicos. No es necesariamente un modelo que esté enfocado al chico problema, el que ya tiene algunas dificultades, es para todos y todo el mundo se puede ver beneficiado. Insisto, ha demostrado no ser iatrogénico, entonces lo peor que va a pasar es que no le haga daño. Eso sería en el peor de los casos, ¿no? Y pues sí, con esto finalizaría mi participación, agradecerles nuevamente la invitación y pues continuar trabajando con lo que ya hay, ¿no? Con estas integraciones de distintas áreas que ya se están viendo resultados, pues me parece maravillosa la idea de sumarnos. Muchas gracias, maestro Josué. Y no sé si maestro David quiera usted agregar en el marco pues de la conversación, cómo podríamos reforzar esta labor tutorial a través del propósito, las habilidades socioemocionales o cuestionarnos sobre el bienestar en nuestras instituciones. A ver, me sumo a las palabras tanto de Teresa como de Josué, felicitando también a las y los tutores por esta noble práctica, ¿sí? De acompañamiento en momentos muy complejos, eh, socialmente hablando. Em, por otro lado, me parece fundamental, bueno, la labor tanto de Teresa, hablando desde la institución, de Josué, hablando desde la regulación emocional, que cada vez es más necesaria, con consumo problemático de celulares aquí en Argentina es realmente una tragedia lo que está sucediendo en las aulas. Chicas y chicos dormidos, duermen muy pocas horas por las noches, por estar permanentemente conectados. Eso afecta absolutamente todo el sistema atencional, afecta obviamente todo lo que es, como saben ustedes, todo el tema del aprendizaje, las cuestiones emocionales, porque todo se desregula, con falta de sueño, mala alimentación o malos hábitos, ¿sí? Que todo esto genera. Me parece que todo, digamos, refuerza este desborde muchas veces visto en las aulas y en diferentes contextos. Entonces, me parece tremendamente fundamental
esto de tener habilidades justamente de regulación. Y bueno, hablando específicamente de lo que es la labor orientadora en cuanto a lo vocacional, ¿no? Estamos hablando desde mi participación específica. Tomo también las palabras de Teresa en esto de reconocer la otredad, de no actuar a partir de fórmulas, de dispositivos estandarizados, de reconocer a un otro en su singularidad, ¿sí? Y en esto que de alguna manera me gusta la frase de Humberto Maturana, no sé si seguramente lo conocen, biólogo y filósofo chileno, donde dice, amar es dejar aparecer, ¿no? Amar es dejar aparecer, que aparezca lo que tenga que aparecer en el otro, ¿sí? Para reconocer justamente la singularidad y no apropiarnos de pensar al otro, ¿sí? En tratar de permanentemente diagnosticar o dar un veredicto como si esa fuese nuestra labor principal. Me parece que justamente nuestra labor principal como orientadores es dejar aparecer en el otro la singularidad, dejar aparecer en el otro lo valioso para sí y desde ahí construir, como, como dice DBT, una vida que valga la pena ser vivida. Gracias. Muchísimas gracias, maestro David. Y con esto cerramos con broche de oro este conversatorio. Tristemente el tiempo se nos ha agotado. No me queda más que agradecer, doctora Maite González Herrera, maestro José Huerta, maestro David Setembrino. Nos despedimos no sin antes, pues, unas palabras para despedir a nuestras queridas tutoras y tutores. En nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, les damos muchas gracias por su asistencia. Por favor, no olviden colocar su participación, su registro, está justamente en el chat. Y pues me despido también, doctor Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención Educativa y de la coordinadora del Centro de Orientación Educativa, la doctora Wendy Bautista Montoya. Muchísimas gracias por su asistencia y les estamos esperando. Un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos este viernes y pues seguimos en este esfuerzo institucional por acercar estas temáticas. Gracias a los ponentes, gracias. Abrazos. Gracias por la invitación. Hasta siempre.